Buenas noches, espero que se encuentren excelente. Gracias por acompañarme en este primer episodio de este espacio llamado El Tolo Análisis, donde converge el arte, la música, la literatura y la filosofía. Tomen asiento, vayan por una taza de café y demos pie a la sabiduría y el entretenimiento. El día de hoy les traigo un tema que pareciese no nos atañe, ¿verdad? Pero en realidad inunda toda nuestra vida. Y este tema es la contemplación. ¿Cuántas veces no hemos pasado de largo por una calle solitaria? ¿Cuántas veces no nos hemos levantado después de la alarma del día a día para poder ir a cumplir con nuestros deberes sin mirar por la ventana el sol naciente, las aves que cantan, las plantas, las flores, o tan solo disfrutar de que estamos en esta existencia o realidad, disfrutando, sintiendo esta experiencia que llamamos vida? Es impensable el punto en que llegamos a ignorar todo esto, a pasarlo por alto. Y la verdad que es impensable pasarlo por alto. Vengo entonces a presentarles en este episodio, que deseo dedicarle un poco a la literatura, dos obras que me colmaron de mucha sabiduría y me sirvieron en momentos difíciles de mi vida. Y ellas son Siddhartha de Hermann Hesse y El Profeta y El Jardín del Profeta, que sería la continuación del primero, de Khalil Gibran. Son dos obras maestras que nos despiertan ese placer, ese, por así decirlo, ese tercer ojo, el ojo espiritual, que nos lleva a contemplar en una sociedad que todos los días nos encontramos totalmente ocupados, totalmente, por así decirlo, inundados de información, a veces hasta fatigados. ¿No les ha sucedido que de tanto trabajo, de tanto pensar y laborar en el día, llegas a un punto en que te sientes en un burnout, que no piensas, que te vas en automático, como dicen por ahí? Te vas en automático y haces las cosas sin placer, sin decisión. Es bastante difícil. Bueno, Siddhartha de Hermann Hesse nos propone la visión de la transformación de Siddhartha Gautama en Buda. Es una obra exquisita en la cual nos lleva desde la perspectiva de lo mundano hacia lo espiritual, hacia la perfección, o lo que llamaríamos perfección. Pero en realidad es la construcción de la vida, de lo que vivimos a cada momento. Nosotros como seres humanos tendemos a ser animales con un gran sentido y una alta estima por la perfección, por realizar todo de finura, por tener todo bien hecho, pero lamentablemente la vida es caos. La vida es caos y hay mucho desorden en cualquier ámbito de la vida humana, ¿cierto? Pues se supone que sin este caos no habría, por así decirlo, un orden. Entonces nos proponen la vida de Siddhartha en su paso para convertirse en Buda. Lo interesante de este libro es que nos enseñan que del caos nace la perfección. Necesitamos del caos para llegar a la perfección, llegar a un camino. Y ese camino comienza desde tus decisiones. Aunque también pueden decirte que no, que todo el destino está premeditado, que todo está escrito, que tú solo eres una ficha de juego en el universo y que el universo conspira para dártelo todo.
Hay diferentes posturas, no digo que sean ni malas ni buenas, son subjetividades y como subjetividades son respetadas. El camino de Siddhartha es muy interesante porque llega un punto en que él llega a conocer a su gran mentor, el primer Buda, y le preguntó que cuál era su sistema para poder llegar a ser un individuo tan perfecto, llegar a la perfección, llegar al nirvana. Y él le dijo que él había vivido una vida, por así decirlo, indecente en todo. Y pues como toda doctrina, ¿cómo es posible que para ser perfecto tengan que pasar por lo imperfecto? Entonces es este periplo de Siddhartha para llegar a Buda. Y la gran enseñanza que nos deja es que los seres humanos tenemos dos partes, ¿cierto? Estamos divididos, por así decirlo, en la luz y en la oscuridad. Ambas partes se complementan. Tú eres ambas partes. Tú no solo eres la persona que estás en este momento o el individuo que estás en este momento solo por una parte, ya sea la buena o la mala. Tienes las dos y se deben de complementar. Y este crecimiento de Buda es espectacular porque mientras Siddhartha se va convirtiendo, va teniendo todo tipo de experiencias. Y es curioso porque aquí es donde uno encuentra el sincretismo entre entre varios sistemas religiosos, entre varias propuestas filosóficas y teológicas, desde lo mundano a lo perfecto, desde el crecimiento a la perfección. Y también nos hace recordar un poco aquella postura de los filósofos antiguos, sobre todo los que buscaban la virtud, el ser virtuoso, el ser en potencia, la semilla en potencia. Y veámoslo de esta manera, podemos verlo en la naturaleza. Por ejemplo, cuando vemos una semilla que se convierte en una flor, que se convierte en una planta, todo tiene un proceso. Cuando nace un ser vivo, se va formando y debe adquirir de tanto de lo bueno como de lo malo para poder ser el mismo. Pero aquí entra lo importante, el velo de Maya. El velo de Maya viene siendo esta realidad que tenemos impuestas. Pasémoslo al cine, hagamos de cuenta Matrix, ¿cierto? La realidad que estamos viviendo en este momento. Este velo de Maya nos lleva a vivir una vida falsa, según sus postulaciones, a vivir una vida que no es virtuosa. Por ende necesitamos la contemplación, en este caso la contemplación espiritual, conectarte contigo mismo, llegar al universo, conectarte con el universo, entender que eres una parte del universo, reflejarlo y vivir en paz. Pero esto solo lo conseguimos encontrándonos a nosotros mismos. Y es lo que en parte busca el budismo, dejar lo material para llegar a lo espiritual sin depender, siempre teniendo tú la elección. Por eso al comenzar el podcast empecé preguntándote e informándote que si alguna vez te habías sentido cansado, cansada, como con un burnout, de sentir que no perteneces a la sociedad y que al otro día tienes que levantarte a seguir la misma rutina. Por ende, es importante parar, detenerse, observar a tu derredor y contemplar, disfrutar, entender e identificarte con el universo, con el todo y entender que haces parte de él. Así podrás disfrutar de una lluvia que muchas veces, cuando aquí en Medellín tenemos una palabra que se oye muy graciosa, no sé cómo se escuchará en las diferentes partes donde ustedes me escuchen, cuando dice se larga el agua. Cuando aquí llueve
Algunas personas se ponen de muy mal genio porque está lloviendo, pero nada tiene de extraño, es un ciclo, la vida son ciclos y el agua cae para poder hacer su ciclo natural de darle alimento, de darle abastecimiento a los organismos que dependen de ella para que sigan su proceso natural. Por ende es delicioso tú detenerte en un sitio si ya deseas que el agua te moje, que el agua te humedezca, o si deseas no mojarte, humedecerte, te paras en un portón y ves cómo llueve, ves cómo las aves se esconden, cómo salen los peces, cómo salen algunos insectos, los aromas, y te das cuenta del lugar donde perteneces. Entonces, en ese momento, logras entender la grandeza del cosmos, la grandeza del universo y tu lugar en él. Y solo se logra con la contemplación y el disfrute. Khalil Gibran nos habla sobre el profeta. Es la historia de un profeta que se encuentra en una tierra y él da consejos, cuenta historias muy sabias que nos hacen también reflexionar sobre la vida, sobre el matrimonio, sobre los bienes, sobre la felicidad y la tristeza, sobre la contemplación y el paso que se debe de realizar para poder llegar a una tranquilidad, a contemplar la vida sin emociones y entender que la vida es decisión, que tú eres quien elige cómo vivir, cómo disfrutar y cómo pasar por los buenos y malos momentos. Khalil Gibran utiliza unas historias también sobre los viajes, dando alusión a aquel viaje mítico como una odisea, donde parte de una tierra va y aprende, ¿cierto? Nuestro guerrero, y vuelve con más sabiduría, vuelve más sabio. Es espectacular, sobre todo la parte de la tristeza y la felicidad, que muchas personas, en ellas me incluyo, por ser una persona muy emocional, me veo muy afectado por algunas situaciones. Sin embargo, él dice que la felicidad y la tristeza van de la mano, comen y duermen en el mismo lugar, porque se necesitan ambas, una de la otra. Y es esto lo que nos enseña que la vida es de constantes cambios, pero hay que elegir, hay que saber elegir y contemplar la decisión y la elección para ser felices y para contemplar aquello que siempre ha estado a nuestro alrededor, pero lo ignoramos. Mil gracias por acompañarme. Espero verlos, escucharlos en la próxima. Y como siempre, bienvenidos a este espacio que es de ustedes. Mil gracias.